Hechos capítulo 11, el verso 25. Después Bernabé siguió ¿hasta dónde? Hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Por primera vez, dice aquí, se les llamó cristianos. Vamos a recordar qué significa ser o qué significa cristiano. Si siguiéramos a Buda, ¿cómo nos dirían? Budistas. Si siguiéramos a Mahoma, mahometanos, mahomistas. Si siguiéramos a Confucio, confusos, confusorio, confundidos. Si siguiéramos a Pedro, ¿cómo nos dirían? Pedristas. Si siguiéramos a Saibaba, ¿cómo nos dirían? Babosos. Si siguiéramos a María, mareados. Entonces, ¿por qué nos llaman cristianos? Porque seguimos a Cristo. Cristiano es un seguidor de Cristo. O ser seguidor de Cristo no es cualquier cosa. Ser seguidor de Cristo es ser una persona que sabe dónde está posicionada, sabe a quién sirve, sabe a quién sigue. Yo no estoy hablando de evangélico de nombre o cristiano de pura apariencia. Cristianos que andan buscando que sus caprichos los acepten en la iglesia. No, yo no estoy hablando de esos que se pintan de cristianos con pintura de agua y una prueba los despista inmediatamente. Estoy hablando de aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¡Aleluya! Cristiano y lo desinfla cualquier cosa, usted no es nada. Cristiano y una oferta del mundo lo hace resbalar y caer en el hoyo del pecado, usted no es nada. Cristiano y todavía lo atraen las cosas del mundo, usted no es nada, se está dando terapia. Cristiano y todavía las modas del mundo lo dominan, usted no es nada. Cristiano y todavía va al cine, usted no es nada. Cristiano y todavía practica deporte, usted no es nada. Cristiano y cambiando de mujer como quien cambia de calcetín, usted no es nada. Cristiana y cambiando de varón, usted no es nada. Cristiano y amando los deseos de la carne y los deseos del mundo, yo no vengo a hablar de esos cristianos porque esa es pura apariencia. Esos no son cristianos, son hipócritas. Los verdaderos cristianos, esos se han rendido en cuerpo, alma y espíritu. Esos se han negado a sí mismos, han decidido tomar la cruz y seguir a Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. Cristiano. Ser cristiano en los primeros 3 siglos era andar decidido a morir. ¿Me están escuchando? Se tienen algunos escritos en el que había una señal en la que se identificaban los cristianos.
para no toparse con uno que andaba buscando ponerles el dedo y para que lo mataran o lo llevaran a la cárcel. Y una señal que había era que si usted le echaba de ver, más o menos se le miraban destellos que era cristiano, venía usted y hacía la mitad del pescadito en el suelo. Así, la mitad del pescadito. Si el otro era cristiano, este venía y hacía la otra mitad y complementaba el dibujo del pescadito. Ese era como una señal, un símbolo de que el otro era cristiano. Basado en lo que Jesús le dijo a Pedro: ya no vas a pescar peces, hoy serás pescador de hombres. Entonces el pescadito se volvió un símbolo como de identificación cuando se encontraban dos personas, porque habían muchos que se infiltraban. Habían soldados que se disfrazaban, personas del Sanedrín que mandaban intrusos a las catacumbas, a los lugares donde los hermanos se reunían, solo para conocer el lugar donde ellos adoraban. Y luego estos se hacían pasar por cristianos, se disfrazaban, los actores, esos han existido siempre. Por eso es que Jesús les llamó hipócritas. El que se disfraza, el que muestra algo que no es. Entonces estas personas venían y ya luego iban a poner el dedo, tendían la trampa y luego venía la autoridad y perseguían a los hermanos, los capturaban. Entonces se volvió como una señal, un símbolo para identificarse. No podían hablar en voz fuerte sobre Cristo en tiempos de persecución porque los capturaban. Entonces había que ser muy sabios y se usó ese distintivo de la mitad del pescadito de aquellos que eran cristianos. Entonces no es como ahora que cualquiera se llama cristiano, hermano. ¿Por qué se le llamó cristianos? Número uno, cuando leemos Hechos 2, nos damos cuenta que también sus cultos fueron cultos extraordinarios, cultos fuera de serie. Vámonos con una cámara de video. ¿A dónde? Vamos al templo. Hoy le toca predicar a Nicodemo. Vamos al templo. Vamos pues. Y ahí estaban. Hermanos y hermanas, nos toca leer los 10 mandamientos 10 veces ahora. Los mandamientos que Dios le dio a nuestro profeta Moisés. Primero comienzan los varones y luego los siguen las mujeres. Bienvenido este sábado al día de reposo. Vámonos ya de aquí, esto parece la Bermeja. Vamos al aposento donde están los seguidores de Cristo. Vamos allá al aposento. Y ahí se oía un estruendo, hablando en lenguas, danzando en el Espíritu. Se oía, aleluya, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y se oía alabanza, y se oía un estruendo como un viento recio. ¿Qué está pasando ahí en ese aposento? Si fueran religiosos los que están reunidos, estaría esto normal. Pero ¿quiénes son los que están ahí? Son los seguidores de Jesucristo. Por eso se le llamó cristiano, porque sus cultos fueron fuera de serie. Había poder en la alabanza, había poder cuando se reunía, cuando terminaban de orar, el lugar donde estaban temblaba y todos eran llenos del Espíritu Santo. Fueron fuera de serie esos cultos, porque la alabanza hacía que las cadenas se rompieran, la alabanza hacía que la gloria de Dios se derramara.